Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminantes de la historia. Para unos, la Navidad es una excusa perfecta para juntarse con la gente a la que quieren. Para otros, una excusa para dejarse la voz cantando villancicos. Para casi todos, una excusa perfecta para repartirse regalos. Eso nos gusta. Unos dicen que son las mejores vacaciones del año. Otros, que son días tristones que les recuerdan lo que perdieron. Unos son más de Belén, Misa del Gallo y Reyes Magos. Otros de árbol de Navidad, Papá Noel y campanadas. Y solo unos cuantos privilegiados han dado rienda suelta a su talento para plasmar en un relato, un poema o una novela su versión de la Navidad. Hay quien dice que aunque no lo sepamos, un puñado de cuentos han cambiado la historia de la Navidad. Sin ellos, estas fiestas serían muy diferentes. Por eso hoy queremos darnos una vueltecita por unos cuantos relatos navideños para conocerlos, entenderlos mejor y dejarnos llevar por los diferentes espíritus literarios de la Navidad. Hoy vuelve Ainara Ariztoy. Hola, vengo a cantar villancicos. Ah, pues bien, Y feliz Navidad. bien, feliz Navidad. Pero puedo cantar luego. Puedes cantarlo, lo claro. hablamos. ¿Lo vale. hablamos? Y hoy se sube a la historia con nosotros Héctor de Miguel, más conocido como Keke. Hombre. A ver si lo digo todo A bien ver, y no venga. me olvido de nada. Venga, va. Verás. Cómico, guionista, actor, presentador, me he miembro estresado. destacado del Club de la Comedia. Milenario difunto, que esto me ha preguntado usted, ¿por qué pones eso? Milenario difunto. De la vida moderna, digo, hombre, perdóname. porque difuncionaron la vida moderna con 1000 años. Pero bueno, de funcionarios. De defunción. De morirse. Eso es. De muerte. Ah, oye, qué Y luego cosa. también estáis ahí con Hora 20 y pico, compañero de la radio y de la tele, vamos, que es un no parar. Muy bienvenido. No te corrijo nada, te has quedado cortísimo. Me quedo corto. Hay muchísimas más cosas, pero claro, me comería el programa glosar aquí todo mi currículum. Todo, o sea, Es inabarcable. solo... Son 20 años de trayectoria ya. 20 años, ¿no? ¿Quién lo diría? Que parece que tiene nada. Nada, fue ayer y muy exitosa. Muy exitosa, efectivamente. Es éxito tras éxito, pero no he venido yo aquí hoy. Hablar de tu libro. Bueno, es que nosotros te hemos traído para ver si se nos pega parte del éxito. Claro. Hacer muy bien, hay que arrimarse siempre a gente que sabe. Exactamente. Yo lo llevo haciendo toda Al la vida. ascua. Bueno, pues este es el plan. Una ruta por los mejores cuentos de la Navidad. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. Arrancamos la ruta al otro lado del charco, en Estados Unidos, más concretamente en Sunnyside, una mansión victoriana a las afueras de Tarrytown, en el Valle del Hudson, al ladito de Nueva York, que es lo que conocemos todos. ¿Cuánto palabra? Para decir esto, que estamos al lado de Nueva York. Hoy vamos con el inglés. Sí. Venga. Aquí vivió casi toda su vida Washington Irving, el señor que escribió los cuentos de la Alhambra cuando estuvo de embajador de Estados Unidos aquí en España. Bueno, aquí en Sunnyside, Washington Irving escribió casi toda su obra. Aquí puso las dos primeras piedras para revitalizar la tradición navideña en todo el mundo. La primera piedra fue en 1809, cuando publicó Una historia de Nueva York, que iba de la vida de los colonos holandeses que fundaron la ciudad, contado todo esto con un puntito satírico. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, ¿Esto pues, qué tiene que ver? pues que en Una historia de Nueva York habla mucho del siempre venerado San Nicolás. Habla del patronazgo de San Nicolás en la ciudad de Nueva York. Habla con ciertas dudas de la pipa milagrosa del santo, que como el fuego sagrado jamás se extinguiría. y que con una sola bocanada curaba la indigestión. Mira tú qué bien. Pero la pipa. La pipa de San Nicolás. Oye, vamos, ¿era mágica? Habla de que el santo favorece los viajes. Habla de la fiesta de San Nicolás que no se concebía Sin hacer regalos, colgar los calcetines de la chimenea y cumplir con todas las demás ceremonias.
Habla del grito de guerra de los neerlandeses contra sus enemigos. ¡San Nicolás y Manjatoes! Una especie Madre de Santiago y Cierra España, pero en holandés. Claro. Y era la primera vez que San Nicolás tenía tanto protagonismo en una novela. Madre no sé mía. cómo quedáis con este tema. Yo me he quedado con esa voz de San Nicolás que nos has Picuetísimo, puesto, San David. Nicolás era rotundo. Era de Washington Irving la voz. A mí me ha sonado a San Nicolás un poco, ¿eh? Con la pipa. Ojo, Yo con la pero pipa, eso lo- la pipa milagrosa. La pipa. Yo creo que la he conocido también. Sí, sí. en otro momento. Bueno, pues Una historia de Nueva York fue probablemente la primera novela que se lanzó con una campaña de marketing por todo lo alto, A lo vamos. loco. A lo loco. Antes de publicar el libro, Washington Irving llenó los periódicos de Nueva York con anuncios que hablaban de un tal Diedrich Knickerbocker, caballero holandés, algo tocado así un poco del ala, que había desaparecido del hotel en el que se hospedaba dejando una cuenta, bueno, estaba del ala, pero dejó una cuentita abultada y un manuscrito, eso sí. Las dos cositas. Las dos. También publicó una nota que decía que si no aparecía el señor Knickerbocker, los propietarios del hotel se verían obligados a publicar el manuscrito para saldar las deudas. Ujú. Entonces, normal. El misterio Knickerbocker conmocionó a la sociedad neoyorquina y cuando por fin se publicó el libro lo petó, porque Claro, había está. una expectativa. Todo el mundo esperando a ver Todo qué el mundo pasaba con el esperando. señor No Knickerbocker. había internet ni nada. Y Claro. todo Claro. lo que- A los neoyorquinos les gustó tanto el libro y la campaña que se quedaron con el nombre. Así que los Knicks, que no estáis ahí, los Knicks, el equipo de la NBA de Nueva York, se llama así porque es una abreviatura de Knickerbocker. Anda. Pero qué historia. ¿Pero cómo os quedáis, los Me Knicks? quedo muerti. Pues mira, el éxito del libro convirtió al San Nicolás de Washington Irving en uno de los grandes personajes de la ciudad. Los neoyorquinos aceptaron enseguida su patronazgo Claro. y empezaron a llamarlo Santa Claus, que era como los ingleses pronunciaban Sinterklaas. Su nombre en holandés. Es que está todo Muy pensado. Todo Lo has dicho hiladito, también ¿no? pronunciado, Todo que he dicho pensado. Santa Claus y es Santa Claus, ¿no? De toda la Santa vida. Claus, Santa Claus. Se puede decir de las dos Hostia, formas. Soy políglota yo. De las dos formas. Una Claro. está mal, pero se puede decir de las dos maneras. ¿Cómo decir? Pero yo os comento que 11 años más tarde Washington Irving publicó The Sketchbook of Geoffrey Crayon Gent, Esto. Nada Oh my ¿Veis? God. ¿Ves cuando uno Esto sabe es inglés, idiomas? Esto es inglés. una colección de ensayos, novelas cortas y relatos donde aparecían juntas por primera vez la leyenda de Sleepy Hollow. Esta la conocemos, ¿no? Por sí, la película, sí. una Sí, peli, sí. el chaval este, que conocemos por las películas o Rip Van Winkle, pero sobre todo el libro lo petó por una novelita corta que se titula Vieja Navidad. Pues esto sí que es voz. Esto sí que ha sido voz. Ha sido de Me ha dado Sí, así sí, una sí, coma. sí. San Nicolás. Como de Sleepy Hollow. Sí, sí, Es una inflexión de radio. Es probablemente el relato que más ha influido en que las tradiciones navideñas sean como son hoy. Sí. En Vieja Navidad, Irving tira de nostalgia con un puntito de humor socarrón para contarnos cómo se celebran las fiestas en una casa de campo inglesa. A ver. Durante la Nochebuena, Geoffrey Crayon, el alter ego de Washington, se encuentra con Frank, cuidado, Bracebridge, Bracebridge. un viejo conocido. Frank lo invita a pasar las fiestas en la hacienda familiar, donde la Navidad se celebra dentro de la mejor tradición inglesa, comiendo mal. Bueno, mi padre, dice Frank, es un rematado fanático de la vieja escuela. Geoffrey, el invitado, se contagia de la alegría con la que los Bracebridge viven las fiestas y conocemos juegos, tradiciones, canciones, decoraciones, comida, relatos, bailes y banquetes que se celebran en la mansión. Lo pasaban guay. Muy bien, el leño de Yule, el cirio pascual o el muérdago colgado en las puertas con los besucones al acecho de las criadas bonitas. Esto ahora mismo igual estaría un poco mal visto. El ponche caliente corre de boca en boca alrededor de la mesa, de acuerdo con la costumbre ancestral. Ancestral, perdón, es que a veces, También ancestral. Pues, Estabas en inglés, estás se pensando puede, en se puede inglés. decir de las dos maneras. También, sí. Una está muy mal. Y escuchamos el jaleaco de la sala de los sirvientes. Aquí se mantenían los viejos juegos del encapuchado ciego, la herradura de la yegua salvaje, los berberechos calientes. ¿Qué juegos son esos? Dios, son juegos de cuando Son no, juegos cuando raros. no había- Esto es cuando no muy había raro. móviles ni consolas. A mí lo del Claro. berberecho me dejó loca, pero bueno. Sí, sí. Pero en fin, que se lo pasaban en grande esta gente. Si no, Estos vamos. tíos estaban ahí Madre triunfando. mía. Para entender lo que supuso la Navidad de Washington Irving, conviene saber que el gobierno puritano de Inglaterra, esos grandes adalides de la libertad, prohibieron la Navidad
en todos sus ¿Cómo territorios. se va a prohibir la Navidad, David? A ver, no era para menos. Es que durante las Navidades los baretos se llenaban de alegría, los negocios cerraban prontito, las familias y los amigos se juntaban para cenar por todo lo Pero qué alto. escándalo Las es casas eso. se decoraban con plantas y la gente cantaba por las calles. es alteradísimo, Esto es David. un escándalo. Esto Es que, es es que alteradísimo. me afecta a mí este Por tema, me favor. pone loco. Porque tanta fiesta, tanto cachondeo, tanto exceso navideño atentaban contra el estilo de vida del buen cristiano. Eso es. Pecadores, Qué pecadores. fuerte. Bueno, y tomaron medidas. Claro. En 1644, el gobierno de Su Majestad Británica prohibió la Navidad en todos sus territorios. ¡Hala! Por decreto, convirtieron la Navidad en una fiesta pagana. No había ninguna evidencia bíblica de que el niño Jesús naciera el 25 de diciembre. Bueno, esto ya os lo contamos hace un par de años, por si queréis escuchar el programa, que no está tampoco de más. Bueno, y se pusieron a prohibir. Prohibieron todas las actividades navideñas. Prohibieron las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad. ¿De verdad? Prohibieron beber y divertirse. Prohibieron los Qué villancicos. envidia, ¿eh? Prohibieron que las tiendas y los mercados cerraran durante la Navidad. Prohibieron la misa del gallo y las misas del día 25 y con todas estas prohibiciones se acabó la Se tontería. acabó la tontería. Se acabó todo. Se acabó todo, la Navidad y de todo. Madre mía. Todo. Aunque la prohibición legal duró 22 años, después de la derogación de la ley, muchos puritanos siguieron pensando que la Navidad era una abominación pagana. Y por eso muchas familias celebraban la Navidad pues un poquito así de extranjis, ¿no? Así de modo clandestino. Y por eso fue tan importante que Washington Irving reivindicase el estilo de vida navideño. Pero ¿cómo se puede en esa prohibir la Navidad? Vamos La a ley ver. seca navideña, ¿no? La ley seca navideña. Sí, Es una sí. cosa muy loca. Es tremendo. Bueno, Washington Irving desempolvó gran parte de las tradiciones, de las imágenes y del espíritu navideño, alegre, nostálgico, lo que estaba prohibido. Sí, sí. Se sacó de la manga la idea de que la Navidad es la antigua fuente de buenos sentimientos y la época donde todos los corazones se encuentran. Claro, es ¿Hecho que- bien de San Nicolás Muy bien, o muy de bien. Irving? De Irving. Es que Sí, había ¿no? que reinventar la Navidad, claro. Había que Antes reinventársela. era Irving. Sí, bueno, como dice que se puede hacer de dos maneras, efectivamente, ya lo he entendido. Dice que la Navidad es todavía un periodo de deliciosa emoción en Inglaterra. Dice que es la estación de los sentimientos regenerados. Habla de los preparativos para reunir amigos y parientes, de los regalos navideños cambiando de manos, de las ramas de abeto como emblemas de paz y alegría. Qué bonito. Qué poético esto. Todo. Del fuego de la hospitalidad en el hogar, de la afectuosa llama de la caridad en el corazón. Y tal y como explica, lo único que pretende es que su librito reconcilia al lector con el ser humano a través de los buenos sentimientos y de la alegría. Pues todo muy bonito. Así que con esta idea de la Navidad, Irving se convirtió en uno de los primeros escritores norteamericanos que vendieron como churros en Europa. Hacía ¡Ojo, cuidado! falta, Ya nos faltaba en Europa un cariñín y poco, sí, emoción, sí. claro. Lord Byron decía que se sabía este relato de memoria. Cuidado. Longfellow decía que fue el primer libro que le marcó durante la juventud. Y atención, Dickens encontró en esta obra la inspiración que necesitaba para escribir Cuento de Navidad, que publicó 20 y pico años más tarde. Por eso hay que leer La vieja Navidad de Washington Irving. Hay que leerla. Hay que leerla. Correcto. Hey, Santa, the city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa. Sin salir de Nueva York, vamos a conocer a Clement Seymour, profesor de literatura griega y hebrea en el seminario protestante de la ciudad. Uy, ¿Qué otro diréis? protestante. Aquí Un con los protestante, protestantes ya verás, tenemos... ya verás. Protesto. Protesta. No al lugar. Nada, un señor que escribió en los años 20 del siglo XIX un poema que cambió un poco sin querer, pero eso sí, para siempre, la manera de entender la Nochebuena. Y a Papá Noel. El poema va, atentos, sobre una visita de San Nicolás. A ver, ¿quién lo va a leer? ¿Qué? Sí, ¿queréis que lo lea? Allá voy. En la noche de la Nochebuena, en casa no se mueve ni un alma en pena. Los calcetines cuelgan de la chimenea, esperando que llegue San Nicolás
y los vea. Rima impecable. qué Venga. bonito. Una rima. Es una versión Es de la traducción perfecta. 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 Bueno, pues la familia Moore se prepara para irse a la cama cuando de repente se escucha un ruido que viene de la calle. Moore se asoma por la ventana. Ese era el ruido. ¿Qué pasa? el ruido. Moore se asoma por la ventana y ve, vais a flipar, a San Nicolás. Una pregunta. Sí. Moore no sería conde, ¿no? Moore, conde Moore. Si no lo dices, no Llevas 5 minutos no barruntando, podía ¿eh? ser, si Sí. no lo dices. Bueno, pues aquí envió, chicos, a Saint Nick. No. Sí. Por primera vez Santa Claus es una especie de elfo gordoncho, alegre, pequeñito, tiene barba blanca como la nieve, es buenísimo. Buenísimo. Moore lo viste de pieles, lo pone a conducir un trineo volador tirado por 8 renos también monísimos. Lo ve, flipáis, bajando por la chimenea. Claro, manchadito de hollín, con un saco que no puede con él lleno de juguetes a la espalda. Moore, claro, flipa y se ríe al verlo. Papá Noel, ¡cling!, como en los estos, le guiña un ojo. Oye, eso sí, sin cruzar palabra, llena los calcetines, se toca la nariz con el dedo, claro, porque si no, y sale disparado por la chimenea. Mira. Un par de días antes de la Nochebuena, Moore le lee el poema a sus 6 hijos. 6. A su señora le da por transcribir los 112 versos que el señor se inspiró. Se lo pasa a una amiga, la amiga lo lleva al periódico y al Sentinel de Nueva York, de hecho, el periódico lo publica sin firma el 23 de diciembre de 1823. ¿Y qué creéis que pasó? Que lo petó. Pero a lo grande, a lo grande. bestia. Vamos. A Moore le costó muchos años aceptar que había sido el autor del poema. Igual le daba como vergüencica. Le daba vergüencita, Tanta claro. emoción. Pero, claro, tenía su reputación como profesor de universidad y los versos le parecían demasiado de andar por casa. Claro, esta Ya. rima que tú decías igual no le parecía No suficientemente estaba a la seria. altura. En consonante claro, todo, igual bueno. a ver si le quitaban el puesto a la universidad Claro, y todo eso. eso es. No lo admitió hasta 1835. Ese año Washington Irving y él fundaron una sociedad literaria muy marcada por San Nicolás. La primera reunión se celebró el 6 de diciembre, San Nicolás, en casa de Irving, y todos los socios fumaban en pipas holandesas. ¿Qué fumaría, no? Esa es la pregunta. Pipas holandesas. de verdad. Holanda, pues tulipanes. Claro. Aunque Moore prefería que lo conocieran por sus obras más académicas, incluyó una visita de San Nicolás en la edición de sus poemas a petición de sus hijos. Claro, los hijos decían, papá, mételo Y ya, al final, hombre, que ya te claro, vale. que los niños, en fin. Presión familiar. Luego contó que se le ocurrió la idea durante una tarde nevada de invierno mientras iba de compras montado en un trineo. Que eso Que es una cosa que Muy normal. habitual. Que eso está guay, ¿no? Él Claro. flipado. Conocía bien el San Nicolás de su amigo Washington Irving y fue más allá. Se imaginó que San Nicolás era como un artesano holandés al que conocía, regordete, bonachón y resalao, fumador de pipa. Muy importante la pipa, O sea, que esto como era- veis. Y todos son Que esto era gordetes. un ¿eh? artesano holandés que él conoció dijo, pues este tío tiene Como- pinta de Papá sí, Noel, como ¿no? Pues este. venga, ahí ya está. La pipa como que se ha ido desapareciendo, ¿no? Del Sí. imaginario Sí, de la pipa no. Santa Nos hemos Claus. hecho políticamente correctos. Ya. No, en mi pueblo, el olenchero, que es el equivalente, claro. va a su pipa y que no se la quites. El olenchero sí es verdad. Bien. Bueno, por primera vez Nicolás no repartía sus regalos el día de su santo, el 6 de diciembre, sino el día de Nochebuena. Ah. Este fue otro de los grandes hallazgos de Moore. Con el cambio de fecha, la Navidad se convertía en la fiesta de los niños. Los puritanos no tenían nada que decir, porque ahora lo que se celebraba era una fiesta familiar, y los neoyorquinos compraron esta versión de la Navidad como si siempre la hubieran celebrado así. Desde que Moore les leyó a sus hijos una visita de San Nicolás, las Navidades nunca volvieron a ser lo mismo. Ya que estamos en Nueva York, tenemos que pasar por Pete's Tavern, en la esquina de la 18 con Irving Place. Es una taberna que reivindica el título de establecimiento hostelero más antiguo de la ciudad, Fíjate. en dura competencia con otras 5. O sea, que hay seis tabernas peleándose. No, pero esta es la Esta de es la verdad. Para sí. nosotros, hoy es esta. Sí. Otro Luego día, otro si día- volvemos a Nueva York, ya veremos. Sí, ya lo veremos. Tiene ventanas enormes que permiten ver pasar la vida en la Gran Manzana. Aquí, cuando se llamaba Gillis Café, venía William Sidney Porter. Esto no sé si lo he dicho Porter. Lo bien. de Porter. Porter. Has hecho la A, pero vamos. Bueno, he hecho una A porque me apetecía, Te a mí. apetecía, sí. Bueno, más conocido como O. Henry, que es más Henry. sencillo. Hombre, O. Henry sí lo conocemos. Uno de los grandes maestros del cuento. O. Henry vivía a unos pasos de aquí, en el número 55 de Irving Palace.
Place. La plaza. La plaza Irving. Ya está. Punto pelota. Ya está. Y era cliente habitual. Sí. Aquí podía cultivar sus dos grandes pasiones, la literatura y ¿cuál era la otra, queridos? El alcohol, el drinky drinky. drinky. Ah, mira. Pues Cuenta la Muy bien. leyenda, claro, es que cuenta la leyenda que muy cerca de la Navidad, el editor del New York Sunday World mandó a casa de O. Henry a un dibujante habitual para que le dijera cómo ilustrar su nuevo relato. Como siempre, para variar, la fecha de entrega había vencido. O. Henry le dijo que dibujara a dos jóvenes recién casados sentados en una habitación, pues así como cutre. Ya. Y se fue a escribir a uno de los reservados de la taberna, de la Peace Tavern, en la segunda mesa desde la entrada. O sea que se sabe cuál es. Ah, La la segunda segunda mesa, mesa, vale. desde la entrada, eso es. En solo 3 horas y bien acompañado por una botella de whisky, yo creo que esto hizo efecto, O. Henry escribió El regalo de los Reyes Magos, uno de sus mejores relatos. Maravilloso. Pues un cuento de Navidad que va de dos jóvenes recién casados que vivían en un piso de $8 a la semana. No tienen un duro, pero quieren hacerle al otro el mejor regalo de Navidad. Así que sin que el otro lo sepa y para conseguir unos dólares, deciden dejarse llevar por el espíritu navideño, sacrificarse por amor y desprenderse de los mejores tesoros de su hogar. ¿Qué es lo que hacen? Ella vende su pelazo rubio, Oh, el melenón, que le llegaba hasta la rodilla, Oh, qué y él cosa. su reloj de oro, el orgullo de la familia. lo más preciado que Qué bonito. tenía. Qué bonito. Qué bonito. El final de la historia, pues lo tenéis que leer en el cuento. No. Bueno, hombre, no voy a hacer spoiler. Bueno. Y ya os voy diciendo que sus desenlaces son tan redonditos, tan impactantes y tan sorprendentes que en inglés seguimos diciendo, soy yo la primera, un final a lo O. Henry. Bueno, menudo cebo para leerse el cuentito, ¿eh? Hay que leerlo. Además, este es cortito. Y seguimos en Nueva York, una ciudad de cuento de Navidad. Y nos vamos a Brooklyn. Allá por 1990, el New York Times le ofreció a Paul Auster un hueco en el periódico para que publicara un cuento de Navidad. Auster, pues les dijo que sí. Y enseguida se da cuenta de que esto es un marrón. ¿Qué sabía yo acerca de la Navidad?, se pregunta. Su rollito siempre ha ido de personajes insignificantes y complejos que suelen dejarse llevar por el azar y buscan darle un sentido a su vida haciendo pues, cosas raras. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues digo yo. Buscando inspiración que le permita escapar de la cosa sensiblera de los relatos típicos de Navidad con duendes, luces por todas partes y regalitos envueltos en papeles de colorines, Auster sale a pasear. Queriendo sin querer llega al estanco de Brooklyn que regenta un tal Augie Wren. Augie es un tipo peculiar. Paul Auster descubre que Augie lleva 14 años haciendo la misma fotografía todos los días a las 7 de la mañana de la misma esquina del barrio. Después de flipar con las fotos, Paul Auster se queja de que no sabe cómo afrontar el encargo del New York Times. Y Augie le cuenta entonces su peculiar historia de Navidad. Verás. Le cuenta que todo empieza cuando un ladronzuelo entra en el estanco y roba un libro de bolsillo. Augie se da cuenta y empieza a perseguirlo por la calle, pero no lo pilla. Pero al ladrón se le cae la cartera Vaya ladrón. con su documentación. Oye, Vaya, qué madre ladrón. mía. Y entonces aquí todos lo denunciaríamos, ¿no? Pero Augie no. Augie, que no deja de ser un personaje de Paul Auster, decide quedársela como trofeo de guerra. Y un buen día se deja llevar por el espíritu navideño y se planta en casa del ladrón para devolverle la cartera. Pero qué locura es Era esta. un person, ¿eh? Me siento hoy conmovido por el espíritu navideño. Voy a devolver la cartera al tipo que me robó los Toma ya. libros, ¿no? Bueno, en vez de abrirle él, pues ¿quién le abre? La anciana ciega y abuela de este Ay, señor, pobre. que está muy sola viviendo en un piso más cutre que el de los recién casados de O. Henry. Ay. Os podéis hacer una idea. La abuela se emociona al pensar que su nieto ha venido a visitarla por Navidad. Ay, madre. Y ala,
ya está bien de spoiler. Si queréis saber cómo acaba esta historia, a leer, que mola todo. Ya os digo, Bueno. Este final también está Pero esto, bastante ¿esto cómo redondito. acaba? Porque tiene pintas reguleras. Pues ya lo tenéis que leer, ya os digo. Así que Ya. bueno, os voy a decir dos cositas. Que Auster aprovecha esta historia de Augie para contar una historia circular dentro de otra historia, Mi madre. que es muy Paul Auster también. Y además que utiliza un nombre falso, porque según dice, el verdadero Augie cree que no sale demasiado bien parado de este relato O sea, que y prefiere el propio cambiarle. Augie no sale bien parado. Claro, Augie le dice, mira, si vas a hacer esto, cámbiame el nombre, que no salgo bien. Paul Auster dice, yo creo que sí. Pero bueno, eso ya lo tendréis que leer para saber cómo acaba. Y sobre todo que vayáis a Brooklyn a ver dónde está Ya estamos. Vámonos ya, los Brooklyn. escenarios de esta... Ahora ya. Yo me iba ahora mismo. Vamos. Pues no, vámonos. Saltamos a este lado del charco y nos venimos a Berlín. Menudo charco que hemos saltado. Esto es un buen salto. Bueno, vamos a conocer de una manera romantiquísima y fantástica una manera de ver la Navidad del siglo XIX desde el punto de vista de un prusiano. Un prusiano. Sí, que se llama Eta Hoffmann. Hombre. Y escribió La aventura de la noche de San Silvestre, lo que viene siendo la Nochevieja en 1815. Antes de que Washington Irving escribiera Vieja Navidad, pasó esto. En este relato, Hoffmann nos habla de tres personajes. Peter Schlemihl, el hombre que perdió su sombra, uno de los grandes mitos del romanticismo alemán. Erasmus Speaker, el hombre que perdió por amor su reflejo en el espejo. Y el narrador, que cuenta que la noche de San Silvestre el diablo siempre le tiene guardada una fiesta muy especial. Fíjate, ¿eh? Muy buena noche para hacer fiesta. Sí, sí, sí. Una noche estupenda. El cuento es el relato que el pobre narrador hace de su amor por Julia, jovencita de curvas muy apetecibles, monísima, provocadora de tensión sexual mal resuelta. Luego los tres personajes se encuentran en una taberna en Berlín. Más tarde nos enteramos de que Erasmus, el hombre sin reflejo, se dejó seducir por Julieta, que vuelve a ser la misma Julia, el señuelo que utiliza un demonio llamado Doctor Dappertuto. Dappertuto. Sí, fijaos, ¿eh? Julieta convence a Erasmus para que abandone a su señora, ya le vale, y a su hijo, a cambio del disfrute eterno de su pasión. Menuda elementa, Julieta, ¿eh? La cosa acaba malamente, pero será mejor que la leáis y lo comprobéis vosotros mismos. Esto va de spoiler de que... Bueno, Esto va de spoiler de va de que... Bueno, de cebos más que de spoiler, ¿no? De que Nochevieja también puedes perder la sombra y puedes perder Sí, el bueno. reflejo en el espejo. Hay que Pues tener un no he cuidado. perdido yo cosas. Fíjate. Y la cartera En también. Nochevieja se pierde de todo. Bueno, es un relato lleno de sueños, de mujeres hermosas, de terror psicológico, una mezcla ahí, que habla de la tentación de la pasión amorosa y de los intentos de las fuerzas diabólicas por comprar almas a cualquier precio. Las Fíjate, fuerzas sí, sí. diabólicas. Las fuerzas diabólicas. Sí, así que claro, con todos estos elementos... Freud, quiero decir, Freud se inspiró... Freud. Freud. Con todos estos elementos raros, se inspiró en esta obra para escribir Lo Siniestro, un ensayo en el que dice que es fácil convertir lo nuevo en algo que nos da miedo. Sí, sí. Porque no lo conocemos, no nos resulta familiar, entonces pues da miedo. Claro. Eso es precisamente lo que hace Hoffmann y la literatura fantástica. Es una mezcla. Claro, y y esto lo coloca ahí en Nochevieja, ¿no? En Sí. la fiesta de San Silvestre para contarnos una historia espeluznante. espeluznante. A mí lo que me Bueno. da miedo en San Silvestre es lo del maratón. Eso sí que da miedo, ¿eh? Madre mía, vamos a correr. Eta Hoffmann también es, ojo, el autor de otro de los grandes clásicos de la Navidad, El Cascanueces. Este sí. Este mucho. Sí, ¿no? Y la El musiquilla, ballet, el eso, que es la que utilizan siempre porque está libre de derechos. Bueno, Claro, sí, sí. la escribió un año después de la aventura de la noche de San Silvestre. Claro. La historia del Cascanueces empieza el 24 de diciembre, Nochebuena, en casa de los Stahlbaum. Lo he pronunciado a la manera del norte. Sí. Mary y su hermano Fritz están como locos con los regalos que esperan en el árbol de Navidad, iluminado por cientos de velitas. Qué peligro. Esto también es verdad, claro. Sí, sí, sí. No tendrían gato, porque... No, es que lo de las velas en los árboles de Navidad da para también Peligrosísimo, mucho relato. bueno. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay un castillo por el que pasean damas elegantes y caballeros que ha construido el padrino de Mary. A Fritz le han regalado un batallón de húsares con espadas y caballos de plata, lo normal en la época. Y Mary se enamora del último juguete que está escondido bajo el árbol. ¿Cuál?
el cascanueces. Mari, ¿cómo es Mari? Fíjate, cuando acaba la fiesta y todos se retiran, Mari baja a ver al cascanueces, muerta de sueño se queda dormida en el sofá, de repente se despierta con el ruido de una batalla campal en el cuarto de los juguetes y el cascanueces ha cobrado Uy, vida. si esto es Oh, my como God. Toy Story. Porque claro, exacto, cuando nadie les ve, se ponen a... Se pone a y se batallar. está viendo las caras con un ejército de ratones enemigos dirigido por el Rey Ratón. Bueno. Super ratón. Super ratón, efectivamente. Sí, sí. Después de pasar 1000 aventuras, Cascanueces le pide a Mari que se case con él. Un poco raro también, pero bueno. Juntos reinarán en el Palacio de Mazapán. Ella, como no, acepta. Celebran un bodorrio por todo lo alto. Y Mari se convierte en reina de un país lleno de palacios de mazapán, de bosques navideños y de toda clase de prodigios. Pues una maravilla de cuento. Pues maravilla, maravilloso. comestible, un cuento muy Que comestible. no tiene un pero. No tiene un pero. Alejandro Dumas hizo una adaptación de este cuento, Historia de un cascanueces, en 1844. En 1892, Tchaikovsky, el compositor ruso, se basó en la versión de Dumas para crear El cascanueces. Maravilla. Ahí, Que ahí. lo conocemos todos y Chims. probablemente sea el ballet más famoso de todos los tiempos junto al Lago de los Cisnes. Sí, están ahí los dos. Están ¿no? ahí. Ahí, sí, Mano a sí. mano. Y fama. Y fama. Es otro gran ballet. Es un clásico que El ballet Zoom. Es un clásico que siempre se representa en Navidad. Hasta Disney tiene su propia versión. Sí. Otro relato delicioso que ayudó a construir la Navidad tal y como la conocemos hoy, con los regalos esperando en el árbol. ¡Hala, venga, a leer! Vale. Madre, tenemos una. Hay que leer lista, mucho, Hay que leer ¿eh? mucho. Hay que leer mucho. Menos mal que son relatos cortitos. Cuentecitos, ¿no? cuentecitos. Ahora sí que sí, llegamos a Londres para visitar, cómo no, los escenarios de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Probablemente el relato más navideño, o al menos el más famoso. Lo escribió en 1843, cuando Washington Irving ya lo había petado con sus relatos navideños. Me Y como acuerdo no lo he yo. visto antes, ¿Te acuerdas, no? lo Me tenía acuerdo. ahí. Bueno, Dickens nos cuenta la historia de Ebenezer Scrooge. Ebenezer, por ejemplo. ¿Cómo se diría Ebenezer? Ebenezer. Scrooge. Scrooge. La historia de Scrooge, un señor mayor, amargado, gruñón, forrado, tacaño, desalmado y sin amigos. A ver, esto también lo vamos a contar por si hay algún despistado, pero yo creo que esta historia la conoce todo el mundo. Pero Sí. bueno, Scrooge odia la Navidad y a todos los que la celebran. Prefiere pasar las Navidades solo, mejor que mal acompañado, porque todo esto le parece una pérdida de tiempo y sobre todo de dinero. Ahora, las navidades son caras, ¿eh? Son Ahí caras, Scrooge. Sí, verdad. Y encima se pierde mucho dinero sin trabajar. Claro, ¿esto qué es? Bueno, al llegar a su casa, a Scrooge se le aparece el fantasma de su antiguo socio Marley. Que no, Bob, no. Bob Marley, que lleva 7 años totalmente matado. Muerto. El socio le avisa de que va a recibir la visita de los espíritus de las navidades pasadas, presentes y futuras, y le adelanta que vienen para que se dé cuenta de que está muy amargado y que de esta visita depende la salvación de su alma, nada menos. Qué presión. Pero que serio todo, ¿no? A ver, esto es verdad que dicho así suena muy serio, pero es verdad Sí. que es muy gracioso. Yo, claro, me lo he vuelto a leer en esta época y me lo he pasado muy bien porque es muy divertido. Sí. Es que lo cuenta muy gracioso. Bueno, el caso es que los espíritus llegan, como todos sabéis, le vuelven loco, le dan la vuelta como si fuera un calcetín y le hacen reflexionar sobre su vida. Después del periplo fantasmagórico navideño, Scrooge pues se transforma Claro. y al día siguiente, Navidad, renace como un hombre nuevo y ha cambiado para siempre su actitud frente a las fiestas y frente a todo lo demás. El espíritu navideño ha triunfado. Claro, si es que cuando te visitan Oh. 3 espíritus al final Claro, te 4. cambia la- 4, que está también el del socio que dice, mira cómo vengo. Ah, es verdad, claro, mira son cómo vengo. 4. Claro, es que es muy fuerte. ¿eh? Bueno, Dickens era el autor de moda en Inglaterra. Sí, sí. Claro, pero venía, eso sí, de fracasar con Martin Chuzzlewit, que era un folletín picaresco que él pensaba que era la caña de Gran Bretaña. Sí, sí. Pero el público, pues oye, no pensó lo mismo. Aquí cada, ¿no? Dices esto es lo más, pues luego no. Y la crítica lo puso a caer de un burro, a caldo. sí. Y perdió un montón de pasta. Anda, pobre. Pues sí, si hubiera sido joven, pues hubiera sido más fácil encajar el fracaso. Pero es que este señor era ya madurito, tenía 10 churumbeles. 10. Sí, que, oye, Madre que mía. comían todos los días, ya le vale a los niños. Ya le vale a los Pues sí. niños, de verdad. Y lo estaba pasando por reguleras y que necesitaba ya un exitazo ya, pero como el comer. Y se puso a mirar a su alrededor, Dios mío, buscando inspiración.
y por lo que se ve, se empezó a fijar en algunas cositas. A ver. Bueno, por un lado, gracias a Washington Irving, la Inglaterra victoriana estaba empezando a vivir un revival navideño. La gente se había sacudido el espíritu puritano y estaban pues ahí recuperando algunas tradiciones navideñas. Y parecía pues un buen momento para intentar escribir algo sobre la Navidad. O sea que Washington Irving sería su primera inspiración. Sería ¿no? su primera inspiración. Otro de los detalles en los que Dickens se fijó fue que me gusta a mí este momento. Una tumba del cementerio de Canongate, en Edimburgo. Con lo bonito que Es que irnos a un cementerio, ya sabéis. Allí vio la lápida de un tal Ebenezer Lennox Scrooge. Scrooge. Bueno, Scrooge. Se acaba ni. Mira, es que me volvéis loca. Bueno, es que no es exactamente el mismo nombre. Este es Scrooge. Milman. Milman. Es decir, hombre de la harina. Sí. Comerciante de maíz, que era el señor, vamos, claro. Pero ¿qué pasó? Que a Dickens se despistó y le pareció leer Min es Man. egoísta, ¿no? Yo no egoísta, yo no soy egoísta. Claro, o sea que en vez de leer Milman, leyó Minman. En vez de hombre de la harina, leyó hombre egoísta. Hondo. Que ahí viene el jaleo en su cabeza y empieza a darle vueltas al que después, ahora sí, será el señor Scrooge en el cuento. El Scrooge. Minman. Fíjate lo importante que es escuchar bien, reproducir bien, ¿eh? Bueno, el tío también pensó en su propia vida. Su infancia fue muy complicada. Cuando tenía 12 años, a papá Dickens lo enchironaron. O sea, Anda. algo haría también, ¿eh? Y a él lo sacaron del colegio y lo pusieron a trabajar en una fábrica de betún. Al Nada pobre menos. niño. La costumbre de la época. Pues que Muy los niños negro aquello. trabajen y... Ya está. Ahora ya se ha perdido. Las condiciones del trabajo eran durísimas y encima era tan fino que sus compañeros obreros le hacían bullying. Porque era muy finito. Era como, ay, por Mickey, favor, Mickey, yo Mickey. sé que soy Charles Dickens, no quiero estar aquí. Total, que lo llamaban el joven caballero. Lo pasó muy malamente y aquella experiencia lo marcó para siempre. Ay, pobre. Nunca dejó de preocuparse por la crueldad, la pobreza y la ignorancia de su tiempo. Es Pues que el sí. bullying, claro, es que era tan Pobrecito mío. finito. No, mira, ahí de niño trabajando, que tuvo que vender su colección de cuentos, dice, y de libros para poder... Ay, Madre. pobre. Bueno, Mato. el caso es que un día, pues Dickens se pasó por el Ateneo de Manchester, una organización que pretendía educar y llevar la cultura a las masas trabajadoras de Inglaterra. Fue a dar una charla sobre la mejor manera de ayudar a los niños pobres, que estaba él muy sensibilizado con el tema, como hemos visto. Dicen que luego, paseando por la ciudad y viendo el humo de las chimeneas de las fábricas, pensó en este nuevo capitalismo rancio que abusa de los niños. Perdón, que abusaba, que ahora no pasan estas Ahora ya cosas. no. No, ahora ya no. En España. Claro, Inglaterra era un poco como el señor Scrooge, una sociedad que solo pensaba en el dinero. Y ahí ya tocamos, ¿no? Ahí se le encendió la bombilla y pensó en escribir un cuento navideño, un relato que era la forma más eficaz que cualquier otro panfleto que hablara de ayudar a los pobres. Y nada más llegar a Londres de aquel viaje a Manchester, se puso ahí, dale que te pego, con la tinta y la pluma, porque entonces no había máquina de escribir todavía, ni ordenadores, ni estas cosas. Nada, de verdad. bien, ¿no? A finales de noviembre, después de unas semanas de trabajo febril, llorando y riendo y llorando de nuevo, según dicen, terminó Cuento de Navidad. Christmas Tale. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Bueno, desde el principio Dickens lo petó con este cuento de Navidad. En Nochebuena ya se había agotado la primera edición. Fue a tutiplén. Para Año Nuevo, Dickens empezó a pelearse por los derechos de autor de una obra que ya era la más pirateada de Inglaterra. Como era cortita, la obra era perfecta para leer en público, así que Dickens no paró de hacer giras navideñas para leerla en teatros, salones de actos y bibliotecas de todo el país. La novelita ayudó a recuperar el espíritu de la Navidad al margen de los conflictos religiosos. Algunos pasajes se entienden mucho mejor si tenemos en cuenta la prohibición de los puritanos. Pues sí, es verdad. Y dicen, el cuento de Navidad popularizó el Merry Christmas para desear felices fiestas. Ah, Qué bien lo has Claro, dicho. Merry Qué Christmas, bien lo has dicho. claro. Hoy es, por méritos propios, un estándar navideño. Raro es el año que no sale una nueva adaptación para cine, teatro, tele. Y encima Dickens se forró y se convirtió definitivamente en una superestrella de las letras inglesas. Vamos, que el cuento de Navidad le salió, pero redondo, round le salió. Antes de despedirnos del cuento de Navidad, queremos pasar por el cementerio, como no, de la iglesia de St. Andrew, en Londres. Pues buen sitio. Durante unas reformas se descubrió
la tumba de un señor, un tal Timothy Cratchit. Había muerto en 1884, pobre mío, a los 45 años. En la tumba se encontró un aparato de metal y cuero que el muerto había usado para sostener sus piernas. Por eso hay quien dice que al final va a ser verdad que el señor Scrooge salvó al pequeño Tiny Tim. Claro, Ay, o sea que Tiny Tim. este Timothy Cratchit sería el Tiny Tim de Cuento de Eso Navidad. es. Fíjate qué bonito. Qué bonito, Bueno, Tiny ¿eh? Tim. La siguiente parada en esta ruta por los mejores relatos navideños es Oxford. Hombre, Oxford. Vaya buen Sede sitio. de una de las universidades más famosas y elitistas del mundo. La ciudad donde vivió J.R.R. Tolkien, el tipo que escribió El Señor de los Anillos y que recopiló las cartas de Papá Noel, que es a lo que hemos venido. Por eso pasamos por una de las casas de Tolkien en Oxford. Por la que una, es por una. una de ellas. Ah. Vivió en muchas. Esta es en la que vivió, que está en Northmoor Road, una zona residencial, y que hay una placa en la fachada que nos confirma que Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, Vivió aquí entre 1930 y 1947. flipad, 370 metros cuadrados construidos en 2 plantas. Ni tan Y mal. un jardín. Bueno. No, que se le ve que a este Vamos. Señor de los Anillos le iba bien. Tolkien vivió aquí con su mujer y con sus 4 hijos, 3 niños y una niña, la pequeña Priscila. Aquí escribió El Hobbit, El Silmarillion y, si es verdad lo que se cuenta, los primeros borradores del Señor de los Anillos. Aquí celebró muchas navidades en familia y aquí escribió para sus hijos casi todas las cartas de Papá Noel. La tradición empezó en 1920 en otra casa, cuando el mayor tenía 3 años y el segundo acababa de nacer. Querido John, me he enterado de que le preguntas a papá por mi aspecto y por el lugar donde vivo. Te he hecho un dibujo de mi casa y un autorretrato. No los estropees. Salgo ahora mismo para Oxford con mi atillo de juguetes. Algunos son para ti. Confío en poder llegar a tiempo, aunque esta noche hay una gruesa capa de nieve en el Polo Norte. Besos de Papá Noel. Hola, cómo ¡Qué mola este bonito! Papá Noel. Nunca Este un es Papá Noel tuvo una voz Sí. más Este sí. interesante. Y sí. Este es el Papá Noel de verdad. Y sin pipa. Cuidado. Los dibujos de los que habla también iban en la carta. La casa de Papá Noel es redonda, como un iglú con 4 minaretes. Y él aparece con el típico traje rojo, la barba blanca y larga, la nariz colorada y la bolsa de los juguetes colgada a la espalda. Ya veis que Papá Noel, pues ya es Papá Noel. Pues que ya no está. es aquello de, no, es que fue la Coca-Cola. No, Ya ya estaba estaba ahí. siendo así mucho antes. Sí. Sí, sí, y desde entonces, durante 20 años, cada Navidad, Papá Noel escribía a la familia una nueva carta. A medida que los niños iban creciendo, las cartas eran pues más elaboradas, había más cosas que contar. Papá Noel compartía sus cositas del último año y les hablaba de su familia, de sus amigos, pero enseguida apareció Karu, el oso del Polo Norte, el primer ayudante de Papá Noel. Aunque era más un estorbo que una ayuda, porque era propenso a provocar accidentes. Es que era torpón, ¿eh? Un oso pobre. Es que uno solo pones a hacer cosas y Es no. que no se le te la da. lía. Claro. Después aparecieron los personajes que fabricaban los juguetes. Estos eran mucho más apañados. Más ayudantes de verdad. Más ayudantes. Los empaquetaban, se encargaban de que todos los niños recibiesen sus regalos a tiempo, que eso es muy importante. Y contó las movidas con los duendes que viven en las cavernas, debajo de la casa de Papá Noel, y que son muy chungos, Muy chungos. porque se dedicaban a robar los juguetes. Son parecidos a lo que vosotros llamáis ratas, pero peores. En fin, siempre tienen un puntito de incertidumbre, porque no siempre es fácil repartir los regalos. Había que mantener en alto el suspense hasta la Nochebuena. Claro. Aquí lo que mola es, ay, ¿qué me van a traer? La agitación. ¿Qué me van Los a traer? nervios. El ansia, Claro, el ansia. pues el El ansia ansia viva. viva. Oh. Tolkien era un padre entregado.
El hombre no se avergonzaba de besar a sus hijos en público, en aquella época. Pues muy majo. Pues Qué sí, bien. sí. Qué vergüenza. Se curraba mucho los detalles de las cartas, con Papá Noel también. Al principio tiraba la carta en el salón, como si hubiera caído así por la O chimenea. sea, que preparabas todo el happening, sí, ¿no? sí. Claro, hacía un atrezo allí. Sí, sí. Despertaba a los niños haciendo ruido en la casa. Dejaba huellas de nieve en la alfombrilla de la puerta o en el sobre, como si Papá Noel hubiera pasado por aquí. Esto no suena un Bueno, poco, porque había ¿eh? pasado. Es que yo creo que sí, tienes Claro. razón. Bueno, los sobres eran una obra de arte. El tío dibujaba a mano los sellos del Polo Norte. Qué maravilla. Los recortaba, los pegaba, luego pintaba el matasellos. Muy grande Y este llenaba señor. el sobre de estampas que sugerían rapidez en la entrega. Por nomocorreo, a toda prisa. Sí, sí. Qué barbaridad, qué Qué maravilla esos imaginación, ¿eh? niños, ¿no? Sí, sí. Pero Madre ojo, mía. ojo, cuidado, que cada personaje escribía con su propia letra. No. Sí, sí, caligrafías diferentes. A Papá Noel le temblaba el pulso, pues normal, porque era un señor mayor de más de 1900 años. Pues demasiado. Se conserva bien, pero... Soy muchísimo más viejo. Quería hacerlo más viejo, pero claro. Soy muchísimo más viejo que tu bisabuelo, por eso me sale la letra tan borrosa. A veces escribía el oso polar, Caru, que utilizaba letras mayúsculas grandotas, pues porque el pobre estaba aprendiendo a Claro, escribir. osote. Claro, pobrecito mío. Poco a poco fue mejorando la letra y hacía una letra que parece unas runas. Sí, sí, parece Ah, la las de los enanos del Señor de los Anillos. Y por cierto, también pone muchas faltas de ortografía. Claro, Ay, claro. Sí. El oso polar, sí. Pero, Sí. pero Sí, fue sí. mejorando. Fue ¿o no? mejorando, Ah, sí, bueno. sí, sí. Pobrecito. Bueno, tenemos un elfo que llegó a ser secretario de Papá Noel. Luego Papá Noel nos puede hablar Sí, del elfo del más. elfo. A ver qué tal Madre le mía, fue. qué vida Es- me dio. Uf, fíjate. Pues escribió un par de cartas con la caligrafía cursiva, impecable, ¿eh? Como la de los ¿Cómo escribanos. se llamaba oiga. ese elfo? Dígamelo usted, que lo del acento. Ilbereth. Que lo hablamos. Ilbereth. 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 De Ilbereth. los Ilbereth. Era elfo. Hijo de... De los Silveres de toda la vida, Eso. ¿no? Que escribía también en elfo, también en élfico. En élfico. Sí. De vez en cuando, Ah. sí, pone alguna frase ahí en élfico. Bueno, Sí, qué sí, barbaridad. Bueno, fijaros el detalle que muchas veces las cartas llevaban comentarios en los márgenes escritos por otro personaje, cada uno con su propia letra diferente. Qué que maravilla. son para verlas en streaming. Qué maravilla. Y esto no era para publicar, que era Que para no, que los no, hijos. para los hijos. Para los Fuerte, ¿eh? hijos. Qué ¿Lo padre, apreciarían qué esos padre. niños? Bueno. Sí, sí. Cada año Papá Noel contaba una movida diferente. En 1925 se le voló el gorro. Adiós. Caru fue a buscarlo, se subió a la columna que marca el punto exacto del Polo Norte y Caru pesa tanto que partió Pobre. en dos la columna. Hijo con Caro, el pobre. Pobrecito. Cayó en el tejado de la casa de Papá Noel. El oso polar se rompió una pata y la casa quedó destrozada. Madre mía. Y así se perdieron por varios regalos. Y tuvo que cambiar de casa justo antes de la Navidad. Uf, Muy mala qué fecha mal nos para venía. para Qué estrés. claro, es un desastre. Mal todo. En 1929, en medio de un vendaval, Oso Polar dijo que había que ventilar la habitación. No. Como tu madre, abre aquí un poco. Abre, se Hay que ventile. ventilar. Vaya 5 bajo zorrera. cero, ¿sabes? Claro. Bueno, abrió la ventana y claro, por la casa volvió a inundarse y los regalos peligraron una vez más. En fin, claro, es que siempre poniendo el oso en peligro, Siempre El oso. poniendo el peligro. reparto, ¿no? En 1932, poco antes de Navidad, los duendes robaron casi todos los Con los juguetes. duendes. Papá Noel, con ayuda de los gnomos, de Oso Polar y Oso de las Cavernas, obligaron a los duendes a confesar dónde estaban los juguetes y consiguieron recuperarlos justo a tiempo, y menos mal, ¿eh? Pues sí. Y en 1941 fueron los trasgos los que quisieron llevárselo todo, de modo que los calcetines de Navidad de todo el mundo se iban a quedar Uy, vacíos. madre Drama, mía. drama. En 1936, Caru volvió a inundar el sótano de los juguetes porque se fue a dar un baño y se quedó dormido con el grifo encendido, que yo esto lo entiendo Esto, también. esto es más de Tenía un equipo Papá Noel que demasiado, Sí, ¿eh? sí, sí. Pobrecito. Bueno, además de entretener a los niños, Papá Noel les mandaba buenos deseos, les recordaba que había que ser buenos para ganarse los regalos y les daba lecciones también, que esto es muy chulo, porque mira, en 1931 hubo una crisis económica brutal en todo el mundo y Papá Noel les dice que si no les llega todo lo que han pedido, Recordad que estas navidades hay muchos pobres y hambrientos por todo el mundo. He estado ocupado recogiendo alimentos, ropas y juguetes para los niños a quienes sus padres no pueden darles nada, a veces ni siquiera la cena. fíjate. Oh, pobrecito. Claro, Papá Noel, qué Noel. razonable. Y no te realejes, Papá Noel, porque en 1940 lo que les dice es... Este año las cosas han sido difíciles. Esta terrible guerra reduce nuestras provisiones y en muchos países los niños tienen que vivir lejos de sus casas. Se refiere
refiere, por si hay algún despistado también, a la Segunda Guerra Mundial que acababa de estallar y al año siguiente, que la guerra sigue ahí a tope. Mirad una cosa. Por desgracia, hay muchísima gente que ha perdido sus casas o han tenido que huir. Medio mundo parece estar desquiciado. O sea que fijaos que Papá Noel tenía siempre ahí recao para los hijos Todo de venía con Tolkien. recao. ¿no? Con moraleja todo, Sí, ¿eh? sí. Qué apañado. Las cartas llegaron a casa de los Tolkien hasta 1943, cuando la pequeña Priscila ya tenía 14 años, Claro. ella estaba adolescente total. Papá Noel se despedía de ellos con un mensaje lleno de esperanza y melancolía. Siempre guardo los números de mis viejos amigos y sus cartas y espero volver cuando se hagan mayores y tengan sus propios hijos. Fíjate qué bonito, ¿eh? Y en 1976, 3 años después de su muerte... De la muerte de Tolkien. De la muerte de Tolkien, sí. Bailey, señora de Christopher Tolkien, recogió las 22 cartas que se conservan, las editó y las mandó a una editorial. De todo aquello sacó Las cartas de Papá Noel, que es un libro pues encantador, cortito, que Tolkien nunca pensó en publicar. Pero era la mejor manera de que las familias menos afortunadas, a las que Papá Noel no había escrito nunca, pues oye, pudieran disfrutar con sus aventuras. Qué bonito. Y lo Pues sigan sí. disfrutando todavía. Todavía, claro. Oh, jingle bells, jingle bells. Y una cosita, Tolkien escribió las cartas de Papá Noel mucho antes de que pensara en los hobbits, pero ya aparecen las letras rúnicas, los elfos, los trasgos o el alfabeto élfico. Los amigos y la familia siempre supieron que sin las cartas nunca habría nacido el Hobbit, y sin el Hobbit no tendríamos pues el Señor de los Anillos. Pues Ese fíjate, pedazo. ese pedazo. Bueno, yo no sé si sois fans o no, yo soy súper fan del Señor de los Anillos. Yo soy un poco. Un poco. A mí me gusta. Yo soy cero. Cero. Pero hubiera sido una gran pérdida, esto es así. Sí, porque otra cosita. Esta casa se puso a la venta hace poco. No me digas. Sí, y atentos, los fans del Señor de los Anillos, una pandilla de actores de las pelis, incluido, vamos a decirlo, Ian McKellen. ¿Cómo? ¿Qué es Gandalf? Ian McKellen, Gandalf. Hombre. Martin Freeman, Bilbo, aupa, Bilbo Bonsoy, hombre. y Jory Rhys Davis, ¿cómo se diría? Es Gimli, ¿no? Sí, Gimli. Gimli. John Rhys Davis. ¿no? Sí, John Rhys Davis. Bueno, pues En español. lanzaron. Lo decimos en Yo lo digo en español, Juan. ¿eh? Juan, me parece perfecto. Bueno, pues lanzaron un crowdfunding. Esto, lo que viene siendo en español una campaña de financiación colectiva Una colecta. de toda la Una vida. colecta, de toda la una vida. colecta. De toda la vida de Dios. Bueno, pues lo hicieron para comprar la casa y convertirla en una fundación para preservar y promover el legado de Tolkien. Pero un crowdfunding para compraron. comprar Que una es muy casa bonito. Estela, ¿eh? Y la compraron. Lo que pasa es que hace que hacer ton, 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 ton. Por cosas de la vida no llegaron a reunir los 5 millones y pico de Pero euros que vamos a ver, pedían. Pero Vamos a fíjate, ver. 3 actores de Hollywood no llegan a conseguir 5 millones de euros para comprar Porque la es casa. mucho crowdfunding, 5 Pero mucho millones de crowdfunding. Ya, hombre, pero a ver, mucho son tres dinerico, tíos ¿eh? ricos. ¿Pero No, cuánto no. pusieron ellos? Entonces nunca se Bueno, vendió, es que, nunca es que, se vendió perdona, esa no familia. lo iban a comprar ellos, era un crowdfunding. Financia, claro, y no hubo nunca se mucha- compró la casa. ¿o Sí, sí, la compró una familia que a esa familia pues no le debía ir nada mal, porque va a soltar esa pasta. Pero eso fue Madre compra directa, no crowdfunding. All I wanted is to ride in a one-horse open sleigh. Bueno, me quedo con muchas ganas de hablar de los cuentos navideños de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen, no sé vosotros. Sí, Pero sí, sí. sobre todo me quedo con ganas de recorrer las navidades de los grandes relatos navideños de Emilia Pardo Bazán, Hombre. de Vicente Blasco Ibáñez, de Valle Inclán, de Gabriel García Márquez o de Carmen Martín Gaite. A lo mejor el año que viene, si os ha gustado este programa, nos hacemos una ruta por los mejores relatos de la Navidad que se han escrito en español. Yo lo veo, ¿eh? Y Yo lo que- veo muy bien. Sí. Claro, lo que pasa es que esto pues no da para más. hombre, no. Hoy se ha subido a la No historia puede con nosotros ser. que muchas gracias. Muchísimas gracias a Que vosotros. Papá Noel. O Papá Noel. Papá ¿eh? Noel, Papá Llamadme Noel, como que queráis. Ya Papá que qué. Juan Carlos Fernández y Juan Aranaz andan escribiendo a Papá Noel para ver si les trae un remedio para enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos empapados del espíritu Empapados. de la Navidad, Ainara Aristoy, Bravo, Esther Sánchez y bravo, David Botello. bravo. Os esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. Y Feliz ¡Feliz Navidad. Navidad! ¡Feliz Navidad! Oh, ¡Feliz Navidad! Pasadlo bien, tened cuidado también.
Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.